Muy buenos días, Universidad de Medellín, Ciencia y Libertad. Muchas gracias por acompañarnos de manera presencial y virtual a todos los amigos de nuestra Facultad de Comunicación de esta Universidad de Medellín. Estamos en la cuarta edición del Latin Communication Monitor, que es un gran estudio que se ha hecho en torno al campo científico de la comunicación y que es indiscutiblemente una fuente para profesionales, para los programas académicos de comunicación corporativa y relaciones públicas, de donde intervenimos nuestro campo curricular. Entonces, este análisis del Communication Monitor es vital tanto para profesionales como académicos e indiscutiblemente para los estudiantes. Hace parte del Global Communication Monitor, organizado por la European Public Relations Education and Research Association, la UPRERA, y pues nos ocupa hoy la presentación en Colombia de esta cuarta edición. Saludamos a profesores, a estudiantes, a todos los egresados y profesionales que están conectados en este momento a la señal streaming. Y damos un saludo a nuestro rector, Federico Restrepo Posada, y a las demás autoridades de la universidad, así como a nuestra decana de la Facultad de Comunicación, Verónica Heredia Ruiz, a nuestra jefe de programa de Comunicación y Relaciones Corporativas, Beatriz Eugenia Quiseno Castañeda, a la jefe de programa de Comunicación Gráfica Publicitaria, Ana Catalina Quirós, a nuestro jefe de programa de Comunicación y Entretenimiento Digital, Ricardo Becerra. Y antes de presentar a nuestro panel que estará moderando hoy la actividad, queremos invitar a nuestra decana de la Facultad de Comunicación, Verónica Heredia Ruiz, para que nos dé el saludo institucional. Decana, buenos días. Muy buenos días para todos, para todas. Muchas gracias por atender esta invitación de Hablemos de Comunicación, hoy en nuestra segunda edición de este evento académico que busca justamente conversar y conocer las tendencias en el campo de la comunicación. Hoy nos convoca este estudio, este cuarto estudio al que le hemos seguido el rastro y que gracias a la participación de nuestra profesora, docente, investigadora Ana María Suárez, hemos podido participar como universidad y como facultad. Ana María, muchas gracias por esta iniciativa que hoy nos convoca en este encuentro. También queremos saludar obviamente a nuestros colegas, amigos que participan hoy desde diferentes países, desde Estados Unidos, México, España, Brasil. Un saludo muy especial al doctor Juan Carlos Molleda, decano de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Oregon, que hoy nos acompaña, al doctor Alejandro Álvarez Nobel de España y de varias universidades de Argentina y América Latina, a la doctora en Comunicación Andreía Taides de Brasil y al magíster Marco Herrera de México. A ellos muchas gracias por aceptar esta invitación y por hoy socializar los resultados de este estudio del Latin Communication Monitor. Obviamente nuestra facultad, creada en el año 1994, crea un programa disruptivo, innovador, pertinente, y es el programa de Comunicación y Relaciones Corporativas. Hoy justamente nos acompañan dos egresadas de este programa, Lina Cuartas y Joana Jaramillo, a quienes agradecemos muy especialmente también atender esta invitación, y vamos a conversar con ellas también sobre estos resultados que hoy veremos, que obviamente son estudios de tendencia en el campo de la comunicación y las relaciones públicas. Y también pues quiero agradecer muy especialmente a todos los profesores que nos ayudan en esta iniciativa, a la profesora Mónica Mata por toda la logística, a la profesora Catalina Quinchía, al equipo de estudiantes del Lincoln Lab que nos ayudaron con todo el diseño gráfico, a Diego Alejandro Santa, que está por allí en toda la toma fotográfica, al Centro de Producción de Televisión, a las estudiantes de gestoras y agentes, y obviamente al equipo de Comunicación y Relaciones Corporativas, a la jefe de programa Beatriz Eugenia Quiseno por permitir este espacio. Nuestra facultad está en un proceso de transformación, esto hace parte de ese proceso de transformación. Es un plan que hemos denominado la facultad que soñamos, y justamente estos espacios de relacionamiento y de compartir el conocimiento hacen que esto sea posible. Así que bienvenidos, bienvenidas a nuestros estudiantes, profesores, colegas y amigos que hoy están conectados a través
de la transmisión vía streaming. Al equipo de producción del Centro de Producción de Televisión también muchísimas gracias por permitir que esto sea posible a través de las plataformas digitales. A todos gracias, espero que disfrutemos y aprendamos y tomamos nota, porque siempre Ana María Suárez nos trae las tendencias en el campo de la comunicación y las relaciones públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, decana. Damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Molleda, decano de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Oregon en Estados Unidos. Es director del Latin Communication Monitor y miembro del comité directivo del Global Communication Monitor. Doctor Molleda, buenos días. Saludos desde el Valle de Willamette. Estoy rodeado de viñedos, estoy rodeado de árboles y de montañas, así que se parece un poquito quizás a las montañas que están alrededor del Valle de Aburrá. Un saludo a la audiencia de Hablemos de Comunicación y me gustaría estar allá con ustedes en Medellín, en Colombia, y espero que eso se pueda dar en un futuro cercano. Muchas gracias, doctor Molleda. Saludamos también al doctor Alejandro Álvarez Nobel, quien también es director del Latin Communication Monitor, es doctor en comunicación, profesor e investigador de la Universidad de Málaga en España y de varias universidades de Argentina y América Latina. Doctor Álvarez Nobel, buenos días. Muy buenos días, un placer poder acompañarlos. Bueno, aquí también es tierra de buen sol y buen vino, como relataba ahí el doctor Molleda, así que nos une también esa pasión. Bueno, para nosotros es un verdadero honor, siempre la doctora Ana María Suárez lo dice, este tipo de investigaciones, estos proyectos nos permiten no solamente ponerle voz, sino también tonada a la perspectiva latinoamericana de las relaciones públicas en el mundo. Y qué mejor que contar con el prestigio y la trayectoria de la Universidad de Medellín, dando soporte, apoyo y amplificando esta voz y esta tonada. Así que me siento absolutamente feliz y es un honor de poder compartir con ustedes este día. Muchísimas gracias. Saludamos también a la doctora en comunicación Andrea Ataides, investigadora y docente de varias universidades de Brasil, entre ellas la Universidad FACA. Facultad Integrada Taquara. Actualmente está coordinando el Latin Communication Monitor en Brasil y se conecta desde Porto Alegre, al sur de dicho país. Buenos días, doctora Ataides. Buenos días, ¿cómo están? Así como mi compañero Juan Carlos y Alejandro, también estoy muy feliz de estar con ustedes en la Universidad de Medellín. Claro que nos gustaría estar muchísimo en Medellín, participando y sintiendo todo el cariño que siempre hemos recibido de ustedes, ¿no? Y entonces, gracias por la oportunidad de poder compartir un poco de nuestra investigación que de verdad nos pone en evidencia los profesionales de comunicación en Latinoamérica y nos hace pensar, nos hace reflejar sobre cuál es nuestro camino, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias. También saludamos desde Querétaro, en México, al magíster Marco Herrera, quien es asesor y consultor en comunicación estratégica y profesor de la Universidad de las Comunicaciones y coordinador del Latin Communication Monitor en México. Buenos días, doctor Herrera. Muchísimas gracias, Ana María, y a toda la audiencia les mando un gran saludo de este programa y de la Universidad de Medellín, con mucho cariño y con mucho amor para el país que tanto quiero por allá. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y por último, en este marco de la presentación de las directivas del Latin Communication Monitor, nuestra profesora Ana María Suárez Monsalve, doctora en estudios latinoamericanos y es profesora e investigadora de nuestra Facultad de Comunicación. Ana María, buenos días. Buenos días. Yo feliz de concentrar, de congregar a tantas amigas y amigos, estudiantes, profesores, profesionales, en torno a esta investigación que busca poner la voz de profesionales
de la comunicación estratégica y las relaciones públicas de Colombia en el marco regional y global. Muchas gracias. Y para presentar a nuestras dos invitadas, tenemos a Lina María Cuartas, es profesional en comunicación y relaciones corporativas de se ha desempeñado en Canal U y en el área de comunicación institucional en la Alcaldía de Medellín y la Alcaldía de Río Negro. También tiene una experiencia muy notoria en el campo de la comunicación organizacional, en Conconcreto y en Yamaha. Por eso esta amplia experiencia nos sirve también como referente tanto para estudiantes como profesores de tener a Lina el día de hoy analizando estas tendencias que nos ofrece el Latin Communication Monitor. Entonces, Lina, bienvenida, muchas gracias por… Y también tenemos a Joana Jaramillo, profesional en comunicación y relaciones corporativas de nuestra institución, es especialista en negocios internacionales y magíster en administración, MBA, magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad EAFIT y tiene una maestría en relaciones internacionales y doctorado en relaciones internacionales iberoamericanas, ambas con la Universidad Rey Juan Carlos. Ha estado en diferentes direcciones de comunicación como Fundación EPM, Politécnico Jaime Isaza Cadavid y Gobernación de Antioquia. También se ha desempeñado como gerente de Telemedellín y Canal U y ha sido asesora en Canal 13, RTBC y en el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, como vemos, también tiene una amplia experiencia en medios de comunicación, medios de información y comunicación corporativa. Entonces, damos la bienvenida. Ana María entonces nos da la presentación para que ellas nos dé ese saludo institucional y ya empezamos con las preguntas del Communication Monitor. Claro, yo les doy la voz para que saluden. Esta es su casa, Lina. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Ana, muchas gracias, Joana. La verdad es una alegría inmensa para mí regresar a mi casa. Yo soy primera promoción de comunicación y relaciones corporativas. No hagan muchas cuentas, salí en 1999 y cada día que ejerzo esta profesión me da mucha emoción la pertinencia y la visión que tuvieron en la universidad de crear una facultad de comunicación y relaciones corporativas, aunque en ese entonces había que explicarle mucho a las personas qué significaba ese nombre tan largo, porque solo conocían de periodistas o comunicadores, pero ese nombre tan largo me ha permitido navegar en el periodismo, en la comunicación organizacional, en el manejo de crisis y en la comunicación política. Así que la universidad acertó y sigue acertando con este perfil de comunicación y relaciones corporativas. Y Joana, saluda también, regresas, hace tiempo que no venías por esta casa, por tu casa. Claro que sí, y fuiste mi profesora, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Alina, a todos ustedes, nuestros queridos colegas profesionales, nuestros invitados internacionales, a las directivas de la universidad, muy honrada por esta invitación, agradecimientos profundos, y uno siempre vuelve a los lugares donde ha sido feliz, y yo he sido feliz acá en la universidad y me siento absolutamente orgullosa de ser egresada de la comunicación y relaciones corporativas. Muchas gracias. Qué maravilla. Listo, empecemos y entremos en materia. ¿Les parece? Muchas gracias en verdad por estar aquí. Vamos a abrir este espacio de conversación explicando un poco la metodología. La conversación entonces va a contar con la participación, los testimonios del equipo del Latin Communication Monitor que ya hemos presentado, pero además vamos a tener el testimonio como profesionales para tratar de conectar el panorama global, regional, por países con Marco Herrera y Andrea Taides y algunos datos que podré ofrecer de la participación por Colombia, pero que necesitamos que todos estos datos que ustedes pueden descargar el informe de manera gratuita en el sitio web del Latin Communication Monitor. Vamos entonces a discutirlos, a introducir este inicio de conversación con los temas relevantes y la aplicación con la participación y el testimonio en la vida profesional, en la vida cotidiana.
Esa es la metodología. Vamos a ir pasando entonces con 2 preguntas clave a cada uno de nuestros invitados del equipo Latin Communication Monitor y luego la pregunta para la vivencia como profesionales de nuestras queridas invitadas. Ahora entonces, para que entendamos un poquito el marco de este estudio bienal, que es una investigación longitudinal, cada 2 años aplicamos la encuesta y damos los datos para monitorear el desarrollo de la profesión en América Latina, pero nos conectamos además con el Global Communication Monitor. Entonces le voy a dar paso a la producción de televisión para que veamos un video que resume este estudio, el marco general de este estudio, y agradezco mucho a las estudiantes de campañas de relaciones públicas, a la agencia Lincoln Lab por su realización. El Latin Communication Monitor es un estudio que se realiza cada 2 años y tiene por objetivo contribuir al desarrollo disciplinar y profesional en comunicación estratégica y relaciones públicas, evaluando las tendencias y cambios que se están produciendo. Esta investigación, junto con Europa, Asia-Pacífico y Norteamérica, conforman el Global Communication Monitor, el mayor y más prestigioso estudio mundial desde 2006. Con resultados obtenidos en más de 80 países y 30.000 profesionales participantes. La 4ª edición 2020-2021 cuenta con el patrocinio académico de la Universidad de Oregon, la Universidad Latina de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Desde 2013, la investigación ha visibilizado sistemáticamente la función de la comunicación y relaciones públicas de habla hispana y portuguesa en el mundo, empoderando así a quienes ejercen la profesión en sus organizaciones, al igual que a las asociaciones del sector dentro de su entorno social. Para esta edición participaron 1.683 profesionales en relaciones públicas y comunicación estratégica, pertenecientes a empresas, organizaciones sin fines de lucro y del sector público, incluidas las agencias de comunicación, representando a 20 países de la región, y una red de investigación de docentes representando a 26 de las más prestigiosas universidades, con datos sobre la crisis del COVID-19, ciberseguridad, situación de las mujeres en la profesión, retos éticos, y nuevas competencias para 2023. Haz parte de este prestigioso estudio. Descarga gratuitamente los informes completos en www.latincommunicationmonitor.com y participa de la conversación en nuestras redes sociales. Muy bien, me gustaría entonces que Juan Carlos Molleda, como director del estudio, nos planteara el panorama global. ¿Qué retos se vislumbran para la profesión de la comunicación estratégica y las relaciones públicas? Perfecto. Lo que voy a hacer, Ana María, es hacer mención de 2 componentes del Latin American Communication Monitor y cómo esos temas se están abordando aquí en los Estados Unidos y en otras latitudes. En particular, los datos que tenemos del Latin American Communication Monitor es que el 80% de los participantes dicen que el COVID-19, que la pandemia les ha afectado a sus organizaciones y por supuesto a la función de comunicación. Estos efectos han sido mayores en las organizaciones estatales, lo cual tiene todo sentido, porque lo mismo ha sucedido aquí en los Estados Unidos. Sobre todo los centros que divulgan información científica de salud han sido muy afectados de manera positiva y negativa. Positiva porque la atención está abocada a ellos, negativa porque cualquier información que no es, que puede ser disputada, que puede ser criticada por diferentes grupos, lo está haciendo de manera exacerbada debido a la desinformación y a diferentes fuentes que están contradiciendo la información científica. El Estado en los Estados Unidos también ha sido afectado de manera significativa, tanto el gobierno federal como los gobiernos de los estados.
y por ende las organizaciones, agencias que están relacionadas con la función de gobierno. Por ejemplo, hoy en día es fundamental que las agencias que están relacionadas con la salud y que son organizaciones estatales mejoren sus sistemas de comunicación en cuanto a canales, en cuanto a periodicidad y en cuanto a veracidad de la información que se comunica. Nosotros aquí, para darles un ejemplo, en el estado de Oregón, nosotros seguimos a dos organizaciones fundamentales, que es la función de la Secretaría de Salud del estado de Oregón y también la Organización de Salud Pública aquí en el condado donde yo me encuentro, que se llama Lane. En adicional a eso, estamos consultando con la comunidad médica, por ejemplo, pero en realidad se siguen las indicaciones tanto de los organismos de salud federal como estatal. Esto ha sido fundamental y me imagino que eso se refleja en la respuesta que nuestros participantes del Latin American Communication Monitor expresan en cuanto al impacto que ha tenido en las funciones, sobre todo en las organizaciones estatales y políticas. Por la otra aspecto que me gustaría reseñar son las nuevas competencias, porque también estamos retando, la profesión está siendo retada en gran manera por nuevas tecnologías, por la cantidad de datos que existen, etc. En el caso del Latin American Communication Monitor, nuestros participantes dicen que se necesita una mejoría constante, la necesidad de una mejora constante en la capacitación en relación a comunicación, gestión, negocio, en la parte tecnológica y de datos. Y por supuesto, nuestros participantes dicen que las competencias más altas se encuentran en los profesionales que trabajan en agencias. Eso también se refleja aquí en los Estados Unidos y a nivel mundial. Las agencias están desarrollando más su destreza, sobre todo en la parte tecnológica y de datos. Sin embargo, yo puedo decir que a nivel de Estados Unidos, nosotros estamos muy interesados en que la función de comunicación se guíe por evidencia, no solamente por una estrategia donde haya una tormenta de ideas y que las personas por su experiencia y por su experticia puedan desarrollar esas estrategias y tácticas. Y hoy en día se requiere datos mucho más concretos para desarrollar programas y campañas de comunicación. Por ejemplo, yo hoy estaba en comunicación con mi directora de comunicación. La facultad tiene una directora, tengo un equipo de comunicación que trabaja directamente conmigo y estamos desarrollando el plan de comunicación para los próximos 3 años, asociado a un plan estratégico que se desarrolla en la facultad. Y una parte considerable del plan tiene que ver con los datos. Es decir, cuáles son los datos que tenemos, dónde estamos hoy y a dónde queremos estar en el futuro. Tanto en lo que producimos como en los resultados que obtenemos. Entonces, es muy importante y para eso, para manejar los datos, se necesitan conocer sobre todo tecnologías y analíticas que se utilizan sobre todo en medios sociales. Pero incluso utilizando datos estadísticos, datos de los consumidores, datos de los empleados en cuanto a la distribución, por ejemplo, de salario, de género. Todos estos datos pueden ser utilizados para informar a los programas de comunicación. Entonces, se entiende muy claramente que son cosas que van cambiando, hay nuevos adelantos y que por eso es que los profesionales tienen que capacitarse constantemente. Muchas gracias, Juan Carlos, por ese panorama desde esas conexiones de análisis globales y también la influencia de Estados Unidos en estas determinantes de tendencias en nuestra profesión. Alejandro Álvarez, nuestro director, también nos puede dar un panorama regional, América Latina. ¿En qué retos se vislumbran desde los datos de esta 4ª edición, Alejandro? Bueno, gracias Ana María.
Primero, felicitaciones por el video, porque introduce al mundo de los monitores a nivel global. Ya ustedes se pueden empezar a dar cuenta la potencia que tiene la investigación, no solamente a nivel internacional, sino a nivel regional. Y son todos datos que están a disposición, que pueden descargar y que pueden profundizar, ¿no? El doctor Juan Carlos Modea introducía dos de los ejes fundamentales de esta última edición del Monitor Latinoamericano de Comunicación, que tenía que ver con los retos y desafíos que nos ha planteado el COVID, en particular la crisis, y lo que tiene que ver con las competencias. Déjenme sumar unos aspectos que complementan esta visión que aporta el doctor Modeda. En primer medida, tener en cuenta que el estudio que nosotros realizamos es una investigación exclusivamente que se dirige a profesionales en activo, ¿no? Con lo cual es la visión y la percepción que tienen los profesionales en activo hoy en la región de América Latina. Y lo segundo es que analizamos 3 niveles. El nivel micro, que tiene que ver con las características profesionales, el nivel meso, que tiene que ver con los equipos de comunicación, y el nivel macro, que tiene que ver con las estructuras, las organizaciones que están conteniendo y las particularidades que dichas organizaciones tienen y que la comunicación adquiere en los distintos países de la región. Porque además encontramos no solamente la caracterización de Colombia, sino de manera comparativa 10 de los principales mercados a nivel regional. En ese sentido, es un dato fundamental que además venimos monitoreando a lo largo de estos casi 10 años con las distintas ediciones, que tiene que ver cómo ha crecido la profesionalización. Recién la escuchaba a la decana que casi con emoción en los ojos contaba de cómo surgió, ¿no?, la universidad, la facultad, incluso una de nuestras invitadas panelistas contaba, bueno, las dos, ¿no?, graduadas. Bueno, esto que empieza siendo como un sueño romántico hace 20, 30 años atrás, de comunicación estratégica. Otro aspecto fundamental tiene que ver con los recursos con los cuales se están enfrentando, por ejemplo, a los desafíos éticos, a los dilemas éticos que nos han planteado la realidad. Y aquí también hay un aspecto muy interesante de nuestra región, de nuestra idiosincrasia, nuestra manera de entender la comunicación, las relaciones públicas en la región, y es que gran parte de los profesionales sostienen que frente a los dilemas éticos, que 8 de cada 10 se han visto enfrentados a uno de ellos en el último año, al menos a uno de ellos, ponderan por encima valores y principios personales frente a otros recursos como pueden ser protocolos o actividades que promuevan las asociaciones o las organizaciones. Esto habla de un rasgo distintivo, que es un rasgo de humanización que tiene la profesión en nuestra región y nuestra actividad, y también esa impronta, quizás una influencia de la Escuela Europea de Relaciones Públicas, que muchas veces ha sido olvidada y que tanto buscamos poner en valor. Muy bien. Está prendido, sí. Muy bien, Alejandro, gracias. Tocas otros temas bien interesantes porque poquito a poco podemos ir introduciendo la manera en que trabajamos y los datos cómo van permitiendo monitorear la profesión, la evolución de la profesión, como también los elementos que inciden en esta transformación en el ejercicio laboral. Miremos ahora qué nos dice Marco Herrera. Marco, ¿cómo se vive estos procesos, estos retos en la profesión en México? Gracias, Ana, por la pregunta. Mira, fíjate que me gustaría hablar de 3 puntos específicos. Primero, hay que entender que el manejo de las redes sociales está presentando muchos retos éticos a los profesionales de la comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en que se generan las estrategias de comunicación, los contenidos y el manejo de las redes sociales, se presentan retos éticos en los comunicadores y lo que está pasando es que los comunicadores los están resolviendo a través de los códigos de ética, tanto de las organizaciones como de las asociaciones. Entonces,
Yo creo que ese es el primer punto en donde México está dentro de los 5 principales países de la región con este tipo de consideraciones, ¿no? Que yo creo que es una preocupación. Y como bien lo dice el estudio, obviamente hacia donde, en la parte que más apunta es en el manejo, digamos, comercial de las redes sociales, ¿no? Por este problema ético de se generan los contenidos orgánicamente, los pagan, o cómo es este manejo en el cual yo creo que hoy todos los profesionales se enfrentan, ¿no? El segundo tema que es muy importante es el tema de ciberseguridad. Según los datos que que se presentan en el estudio y sobre todo los comunicadores mexicanos, México es el país en donde más se reporta, tanto por los comunicadores, el hecho de que la ciberseguridad es uno de los principales riesgos y los principales ataques que se han tenido. Si tú cruzas esto con los datos de cuáles son los principales países en donde se está llevando a cabo los ciberataques, pues desafortunadamente es México. Entonces, es un punto muy importante porque por los dos lados tenemos el que se está afectando los problemas de ciberseguridad. Y esto, obviamente, representa para los profesionales de comunicación estar constantemente teniendo que enfrentar crisis y, obviamente, problemas de reputación. ¿Por qué? Porque hay muchos stakeholders que están siendo afectados, ¿no? Y sobre todo pensando en que se pueden atacar las páginas web, se pueden atacar las bases de datos, sobre todo por toda la política de datos. Entonces, es un tema que hoy en México es uno de los temas más importantes, ¿no? Y el otro punto que también es muy importante es cómo mejorar la equidad de género. En México, desde hace muchos años, cuando hicimos, ya tendrá casi 10 años que se hizo en México el primer estudio sobre la profesión en las agencias y en los departamentos, nos dimos cuenta que es una industria en donde hay mayoría de mujeres trabajando en el sector, las comunicadoras. Pero lo chistoso que reporta ahora este estudio es que existe la sensación de que no se puede romper el techo de cristal. Y esto es una tendencia que lo hemos visto en toda la región y México está entre los principales 5 países que detectan este problema y que se está reportando que las mujeres opinan que el techo de cristal no se rompe principalmente porque el manejo de las labores del hogar por parte de las organizaciones no hay reglas claras. No hay una facilidad para este tipo de manejo de situaciones personales o de situaciones que las mujeres enfrentan a diario con las familias, ¿no? Y el otro tema también es el hecho de que las organizaciones no tienen reglas formales o transparentes para los ascensos. Entonces, las profesionales de la comunicación en México sienten que todavía hay un gran trabajo que hacer respecto a este techo de cristal y cómo se puede romper, ¿no? Básicamente, te podría decir que esos son los principales problemas, independientemente del general, que es cómo manejamos la velocidad, cómo manejamos el volumen, cómo enfrentamos el desarrollo de toda la parte digital, ¿no? Sí, Marco, mil gracias por ese panorama específicamente en México. Y ahora vamos a Brasil. Miremos con Andrea Taides los datos que revelan de la situación en Brasil en la profesión y estos desafíos. Andrea. Gracias, Ana. Bueno, son muchos desafíos, ¿no, Ana? Pero para mí, que me toca mi corazón, sin duda, dice respecto a los retos éticos, ¿no? De los 12 países, por ejemplo, que en nuestro informe nosotros destacamos, ¿sí? Subrayamos los resultados. Brasil
los profesionales de comunicación de Brasil dicen que más retos éticos tienen en su rutina profesional. Y esto es una gran preocupación, y también me parece que cuando dicen cómo resuelven estos problemas, dicen que, por ejemplo, utilizan más los códigos de conducta de sus organizaciones. Entonces, ¿qué me quedo pensando acá? Que en Brasil sabemos que no son tantas las organizaciones que tienen su propio código de conducta, y entonces piensan que esto es solamente algo para grandes organizaciones o entonces para organizaciones de la esfera pública. Entonces, esto es un problema muy sencillo que tenemos, y me parece que nosotros como profesionales de comunicación estratégica y relaciones públicas tenemos que tomar el protagonismo de esto y realmente nos hacer como una especie de conciencia ética de nuestras organizaciones y batallar para que esta situación cambie, porque problemas de carácter moral o ético son un problema, un perjuicio enorme para las sociedades, ¿no? Todos nosotros, y especialmente en Latinoamérica, tenemos visto el problema que la falta de ética nos trae. Y el segundo punto, Ana, que también los datos de la LCM me deja así un poco preocupada con Brasil, dice respecto a otra temática de ciberseguridad, ¿no? Nosotros en Brasil, nosotros estamos, como se dice, abajo de todas estas cuestiones, ¿no? O de la preocupación en estar discutiendo esta temática. Y claro, y cuando estamos discutiendo, la verdad no estamos discutiendo, estamos realmente haciendo una situación o estamos resolviendo un problema de comunicación que es generado justamente por la falta de seguridad en las informaciones de las organizaciones. O sea, estamos trabajando en la cuestión de crisis, de comunicación de crisis. Y esto teniendo en cuenta que hoy nuestra vida básicamente está digital, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que ser protagonistas y tenemos como profesionales de comunicación y en Brasil pensar en tener un pensamiento más estratégico y no solamente táctico para resolver los problemas de la falta de ciberseguridad en los datos de las organizaciones. Entonces, para mí, estos son los dos puntos que me parecen en Brasil que tenemos que urgentemente pensar en cómo nos organizar en ese sentido. Gracias, Deya. Ana, y después de escuchar este panorama en Brasil, en México, la experiencia en Estados Unidos, ¿qué pasa con Colombia? Porque Joana y yo nos mirábamos frente a ciertos temas a ver cómo estábamos en esos indicadores. Bueno, voy a señalar 3 temas fundamentales de los resultados. Nosotros necesitamos cubrir una muestra en cada país para que entren los comparativos, en los datos comparativos. Y por Colombia se detecta primero que COVID-19 es uno de los países que calificó, los profesionales calificaron con alta relevancia la crisis de COVID-19 y que incidió directamente en nuestra profesión de diferentes maneras, entre ellas nos cuestiona mucho sobre la preparación para la crisis, un tema en el que tú has trabajado bastante, Lina. Entonces, hay un llamado ahí de atención. Sí, COVID-19 nos ha generado unos retos, hemos respondido a esos retos, pero además nos llama a trabajar más en protocolos, en organización de equipos de trabajo para atender momentos críticos. Otro de los temas que llama la atención por Colombia es que consideramos que sobre la ciberseguridad se discute bastante en nuestro país. Y además consideramos, los profesionales que respondieron consideran que hay grandes riesgos en las organizaciones colombianas de recibir ciberataques. Por lo tanto, el tema de atención de posibles crisis en este sentido también está generando preparación de los equipos de comunicación en las organizaciones.
Y respecto al tema de techo de cristal que mencionaba tanto Andrea como Marco Herrera, en particular me llama mucho la atención que en Colombia se considera en los datos obtenidos que hemos trabajado lo suficiente, o más del 50% dicen que es suficiente lo que se ha venido desarrollando para atender la inequidad de género. Entonces, a mí me llama mucho la atención ese dato, que también pone presente un cuestionamiento. Bueno, en las organizaciones que tanto estamos trabajando nosotras mismas por protocolos, políticas, reglas claras, también atendiendo a la necesidad de considerar tiempos para atención de otras obligaciones compartidas, por supuesto, con los hombres. Esos tres temas quisiera resaltar sobre datos específicos de Colombia, y me gustaría que entonces ustedes dijeran desde su perspectiva profesional qué retos adicionales o cómo ven estos resultados de los datos por Colombia. Arranco. Dale, ¿Quién arranca? Lina. Bueno, arranco. Primero, me llama mucho la atención la selección de los temas, que creo que eso es ya una manera de ir orientando las prioridades y cómo se están moviendo las tendencias. Tengo como varias observaciones. Frente al COVID, es cierto, midió una capacidad de reacción, pero no solo del Departamento de Comunicaciones, de toda la empresa y de todos, porque era un escenario nuevo. Y adicional, a los comunicadores nos puso un reto muy teso y que ojalá pudiéramos en formación ponerle mucha más atención, y es al tema del negocio, porque a veces nos centramos mucho solo en nuestra área de conocimiento, que incluye por supuesto este tema desbordante de redes sociales, pero el PIG, lo que le pega al negocio, lo que le pega a la sostenibilidad del negocio, no estamos conectados. Entonces, en pleno COVID nos tocó aprendernos más el negocio, quiero decir, de la empresa, de la compañía en la que estábamos. Hablo desde lo privado, porque hay otra cosa súper interesante en esto, y es que hay dos escenarios, lo público y lo privado. Cuando ustedes estén jóvenes en su escenario profesional, se van a dar cuenta que son escenarios súper distintos, muy enriquecedores los dos. Lo público es una escuela maravillosa, fascinante. Yo les digo que ustedes en lo público hacen 3 doctorados en 1 o 2 años que estén, porque el boleo de información, de crisis, de aprendizaje y de comunicación social es impresionante. Y en lo privado es más el negocio, ¿cierto?, en lo que está enfocada la organización. Entonces, en el COVID fue que nos puso a todos en evaluación una capacidad de reacción. El tema del techo de cristal me llama mucho la atención con las mujeres, y me he vuelto como muy, no feminista, no lo voy a hablar desde un tema de feminismo, pero sí muy defensora de las mujeres, aún más desde que soy mamá, porque no hay nada más igualitario que el trato de las mujeres y los hombres en ese sentido. Y no somos iguales en ese sentido, tenemos roles súper distintos. En ese techo de cristal yo no he sentido nunca ninguna discriminación ni salarial ni laboral, pero en ese tema sí, ¿cierto? Porque no hay consideraciones frente a los tiempos. Entonces la ONU, la CEPAL decía que las mujeres reversamos 10 años durante el COVID en el tema laboral. Pues claro, si estábamos encargadas de lo que se llama la economía del cuidado, nosotros éramos los responsables de un montón de tareas, mientras que los hombres siguieron su ritmo. Y ojo que no es un tema solo feminista por decir que las mujeres estamos jodidas, no, sino porque fue real y lo vivimos. Entonces, terrible ese atraso frente a los hombres en el asunto laboral. Y en lo de la ciberseguridad nos mirábamos con Joana, yo no he sentido eso ni en lo público ni en lo privado, esos ataques. Creo que no demoran en llegar a Colombia, pero por lo menos desde mi experiencia no he tenido esos desafíos, sí los de las redes sociales, más por un tema reputacional sobre todo. Y cuando ustedes mencionan lo de la ética, no he visto esas discusiones éticas sino legales, que si no se dan cuenta que en Colombia pasa mucho eso, ¿es legal o es ético? Entonces, si es legal, no importa, puede que no sea ético, pero es legal, no estoy haciendo nada. Entonces, ese manejo del Big Data,
de los algoritmos de la base de datos no pasa por una discusión ética de si estamos haciendo o no lo correcto, sino si estamos haciendo lo legal. Si es posible que con este manejo de base de datos nos caiga la superintendencia. Si no nos cae, pues sigámoslo haciendo, porque es legal, pero no es ético. Y finalmente, el tema de las competencias. Me parece fascinante que traten eso en este estudio, y les voy a decir, jóvenes y colegas que tengo acá, Mónica, que ha trabajado en la Alcaldía de Medellín casi toda la vida, que es profesora de ustedes, Ángela, que también ha trabajado en lo público y en lo privado. A nosotros, de verdad, se nos pide de todo. Los comunicadores debemos saber de todo. Este tema tecnológico de las redes sociales, no lo hagan ni siquiera porque son las tendencias o porque además nos piden esas competencias a la hora de contratarnos, sino porque es un mundo maravilloso. Es decir, bien usado. Yo no creo que tengamos que satanizar las redes sociales, ni el algoritmo, ni la inteligencia artificial. Yo creo que eso vino para quedarse, nada que hacer, como el reggaetón, más o menos. O sea, ya nos tenemos que acostumbrar a eso y tenemos que aprender a vivir con él y hacerlo muy bien, porque sí son muy útiles desde lo público, una herramienta de algoritmo para estudiar, no digamos que la mente de la gente, pero sí sus necesidades, lo que está pensando, es súper valioso para la profesión. Entonces haría esas reflexiones por ahora del LMC. Gracias. Bueno, y desde tu experiencia, Joana. Sí, yo quisiera como referirme a 3 retos principales que veo importantes para la comunicación estratégica y las relaciones públicas. El primero de ellos, el ejercicio real de la ética frente a la corrupción. Y es un tema absolutamente de vida, incluso, más que profesional, es de vida. ¿Por qué? Porque estoy hablando mucho más de un simple ejercicio, por ejemplo, de la selección de los contenidos, como lo decía ahorita nuestro invitado internacional Marco, cómo manejar los contenidos éticos y todo lo demás. Estamos hablando de un tema de contratación, estamos hablando de un tema de comportamiento, estamos hablando de un tema reputacional, también como profesionales. El segundo punto, no menos importante, la aplicación real de indicadores de gestión. He visto y me he topado con muchos comunicadores que no saben cómo manejar y no saben cómo medir. Y yo parto de un principio profesional: lo que no se mide no se puede mejorar. Y el tema de indicadores tiene que ser un reto y una obligación y una tarea constante de compromiso nuestro. No es suficiente, no es suficiente. Simplemente buscar que estemos siendo productores de contenidos y estemos buscando cómo dispersar la información y estemos preseleccionando las herramientas de comunicaciones pertinentes para cada uno de los contenidos. No, necesitamos ir mucho más allá, necesitamos evaluar qué tanto impacto estamos creando, cómo estamos mejorando entonces también nuestras comunicaciones, cómo le estamos aportando a la mega, cómo le estamos aportando también a la difusión de las comunicaciones públicas, en este caso si es el sector público. Y un último punto, que yo creo que también lo dijo el doctor Molleda, muy importante, el mundo digital. En el mundo digital hay muchas aristas. Yo no estoy hablando solamente de un tema específico de un portal web, del manejo de las redes sociales, de las fake news, estoy hablando del Big Data, estoy hablando de la analítica de datos, estoy hablando de todo lo que significa poder construir realmente una responsabilidad digital que nos permita ir mucho más allá a ser comunicadores, creadores de contenidos crossmediales. Nosotros, yo les digo a los equipos de trabajo siempre que trabajo con ellos, muy importante ser creadores, somos creadores como al vapor, siempre estamos cocinando contenidos y esa es una obligación muy importante que debemos tener nosotros mismos. La segmentación de los contenidos dentro del mundo digital es una de las claves, pero no es la única. El storytelling yo creo que ya está pasando un poco de moda, nosotros tenemos que ir mucho más allá. Estamos hablando en realidad de esa explosión de contenidos y cómo la debemos manejar para ser también diferenciadores. El indicador más triste que puede tener, por ejemplo, un jefe de prensa es el simple número de envío de boletines de prensa en un mes. Ese no es un indicador. Lo mismo tiene que ser nuestra tarea como comunicadores y relacionistas corporativos. ¿Qué estamos haciendo en el mundo digital para que nuestro mensaje sea diferenciador y aparte de eso sea competitivo? Porque hay exceso
hay exceso. Inclusive me atrevería a decir que en muchos de los escenarios digitales hay invasión informativa. Y no quería despedirme sin hablar del techo de cristal. Es importante, es verdad. El tema de las posibilidades. En Colombia específicamente, y ahora que nos están escuchando nuestros invitados internacionales, el tema de equidad de género, por ejemplo, cuando se conforman los equipos de trabajo, sobre todo en el sector público, que es el más visible y el que tiene un poco más de control por ley, aún lo hacen por obligación, no por merecimiento. Y eso es una cosa que es muy, muy delicada, porque en realidad no deberíamos estar hablando de que hay que buscar a una mujer porque es que nos lo pide la cuota. No, esto no es un tema de una obligación, esto es un tema de responsabilidad, responsabilidad con la sociedad, con las mujeres, con nuestra historia, con nuestra posición. Gracias, Joana. Gracias, Joana. Gracias, Lina. Muy interesante verlo desde los datos analizados en la práctica real y, por supuesto, en esta presentación del LCM en Colombia desde nuestro contexto nacional. Ahora pasemos a mirar qué variables del contexto afectan la profesión, porque sabemos también que tenemos iniciativa, tenemos una orientación académica, pero que nos influye las necesidades y la evolución del mercado, por supuesto, desde el ámbito político, decisiones de diferente naturaleza y conectados desde lo nacional a lo internacional, pues también recibimos influencias de ese entorno global. Juan Carlos, ¿qué variables del contexto global están afectando la transformación del trabajo en comunicación y relaciones públicas? Yo estaba revisando los datos del Latin American Communication Monitor en relación a la comparación entre los países, entre los 12 países de los cuales tenemos datos en esta edición. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, ver cómo en cuestiones de salarios, los profesionales que indican tener mejores salarios están en los países que pareciera tener mejores economías o economías asociadas a los Estados Unidos, como en el caso de Puerto Rico. Vemos que, por ejemplo, Chile, Costa Rica y Panamá son países que al parecer los profesionales, según su propia participación en la encuesta, dicen que tienen mejores salarios. Y tiene sentido porque son de las mejores economías del continente. Y Puerto Rico, por supuesto, a pesar de que está enfrentando problemas económicos, está asociado a los Estados Unidos y ha estado muy ligado a los Estados Unidos y a muchas organizaciones multinacionales que han desarrollado sus negocios en Puerto Rico. El debate sobre competencia también me pareció interesante ver cómo pareciera que el debate es mayor en Panamá. Y tiene sentido porque Panamá, sobre todo al construir la segunda etapa del canal, y al atraer increíble cantidad de inversiones extranjeras y de inmigración, incluso inmigración profesional de otros países, incluyendo Venezuela, a pesar de la situación tan crítica que existe en el país. Pero se ve que Panamá, los profesionales están mucho más, tienen mayor convencimiento de la necesidad de capacidad continua. Y en el caso de la necesidad de romper el techo de cristal, y quiénes son los agentes que pudieran ayudar a aliviar esas grandes brechas de género. Pareciera que en Colombia los profesionales piensan que las comunidades profesionales tienen un rol importante en este sentido. Y finalmente también se nota en cuanto a equidad de género que al parecer hay mayores retos en Brasil, en Uruguay, en El Salvador y Argentina. Y puedo seguir hablando de datos del Latin American Communication Monitor, pero lo que yo puedo aportar en cuanto a la visión mundial es que la economía definitivamente está relacionada a las oportunidades, a los retos que tienen la profesión de relaciones públicas y gestión de comunicación. Hay países
donde la crisis económica ha sido mayor como consecuencia de la pandemia y por tanto la industria tiene muchos más retos en cuanto a su sostenibilidad y crecimiento. Hay otros países, como en el caso de Estados Unidos, que a pesar de la crisis, hay un aumento de la actividad económica. Y también las organizaciones se han dado cuenta de la necesidad de invertir muchísimo más en relaciones con los consumidores y en las relaciones con los empleados. Es una cosa muy interesante que la comunicación interna, las relaciones con los empleados, se están invirtiendo muchísimo más recursos porque se tiene entendido, como nosotros los académicos sabemos desde hace mucho tiempo, que para tener una identidad fuerte de organización se necesita una identificación fuerte internamente y que los empleados estén en conocimiento de la estrategia y que estén muy identificados con su organización para que ellos puedan transmitir una identidad sólida a los públicos externos. Otra parte que ha influido muchísimo, algunas de las conversaciones en que los comunicadores tienen que estar involucrados, sobre todo los comunicadores de las organizaciones estatales, es la migración. Entonces tenemos un problema, por ejemplo, de migración en Colombia. Tenemos problemas o retos, yo voy a hablar mejor de retos que problemas. Retos en Panamá, retos en México, retos en el sur de los Estados Unidos y retos también con la situación venezolana en Argentina, en Perú, en Chile. Incluso con la situación haitiana, es un fenómeno interesante que el reto es para Chile, el reto es para Panamá, el resto es para México y el resto es para los Estados Unidos. Es decir, es un reto transnacional o multinacional. Entonces eso es interesante porque a las organizaciones ligadas a los estados asociados a las zonas migratorias tienen que abordar el tema, sobre todo los temas de justicia social y de calidad humana, de derechos humanos. Por otro lado, en cuanto a los medios de comunicación, una de las cosas que tenemos que resaltar hoy en día son los grandes retos a la libertad de la prensa y a la libertad de la información y de los medios. Y estamos enfrentando dos problemas: anarquía, gobiernos que están limitando la libertad de expresión, que están atacando a los medios de comunicación, que están llevando a los medios de comunicación como generadores de noticias falsas, e incluso a la delincuencia organizada, que está batallando contra la verdad que los medios de comunicación publican y las investigaciones que hacen para destapar corrupción, casos de corrupción, casos de delincuencia y abuso de autoridad. Entonces vemos esa dinámica con bastante énfasis en algunos países. Y no lo vemos solamente en Latinoamérica, pero también se está percibiendo, incluso aquí en los Estados Unidos, se está percibiendo en algunos de los países de la Europa Central y Oriental, como Polonia, por ejemplo, y Hungría. Por otro lado, estamos hablando de que hoy en día percibimos, sentimos, enfrentamos una crisis climática. Y hay organizaciones, hay muchas organizaciones en el mundo, tanto públicas, privadas, estatales, sin fines de lucro, que están abocados a alertar sobre las consecuencias del cambio climático y de las cosas que se pueden hacer para que las sociedades contribuyan, las organizaciones y los sectores contribuyan a esta crisis mundial. Y vemos los países nórdicos como un énfasis a la sostenibilidad es más arraigado hoy en día debido a ese debate. Y las discusiones están en muchos sectores y la necesidad de comunicar cuáles son las contribuciones y cuáles son las soluciones que cada organización puede aportar son muchísimo más desarrolladas que antes y hay mucho más interés en ese desarrollo. Definitivamente el contexto va a seguir influyendo en el desarrollo de la profesión, las prácticas y la necesidad de ajustar nuestra orientación y valores. Gracias, Juan Carlos. Miren este panorama de múltiples influencias. Quisiéramos ahora que Alejandro
nos ubicara un poco, de acuerdo con los datos, esas variables de nuestro propio contexto latinoamericano también evidentes en los datos de esta cuarta edición. Alejandro. Muchas gracias. Bueno, la verdad que es súper interesante la discusión y sin duda, si yo pudiese titular de alguna manera los datos que aporta el informe respecto al contexto, tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿no? Estamos frente a un contexto de alta vulnerabilidad que no solamente en muchos casos pone en riesgo y somete a estados de crisis nuestra propia actividad, nuestras organizaciones, sino a nivel personal, ¿no? Se ha hablado mucho recién con las distintas intervenciones, por ejemplo, la cuestión de la equidad de género, la cuestión del techo de cristal. Un dato significativo en este sentido, por ejemplo, es que 8 de cada 10 profesionales en la región han manifestado tener que modificar sus planes de crisis frente al contexto de COVID. Pero más alarmante aún es que 3 de cada 10 profesionales en el ámbito público en Latinoamérica manifestaron no tener plan de crisis, ¿no? Enfrentarse a la pandemia en gestión de comunicación sin tener un plan de crisis del cual echar mano para reaccionar de forma proactiva. Pero también si analizamos globalmente la función de comunicación, y en esto el estudio nos aporta, por ejemplo, un modelo de excelencia que fue elaborado por el equipo europeo del Global Communication, en donde podemos trazar líneas que tienen que ver con el desempeño en términos de la función asesora y el nivel de impacto que genera nuestra actividad en las organizaciones. Por ejemplo, muchos profesionales manifestaron que mayormente en los comités de crisis desempeñaban una función de tipo asesora subsidiaria y a demanda, ¿no? Que no formaban parte permanente de esos comités de crisis, ni que ni que tenían un poder de decisión, digamos, de alguna manera legitimada. Esta discusión que algunos han llamado la posición, digamos, en la mesa chica de la toma de decisiones de la organización, sin duda, además de un reto y un desafío, es un componente que en el contexto actual de realidad condiciona muchísimo la profesión y el desarrollo de la profesión. Tengamos en cuenta que estamos frente al estudio, a uno de los estudios con mayor rigor académico en cuanto a la construcción de los distintos temas que seleccionamos, las variables y los indicadores, con más de un centenar de citas bibliográficas que dan sustento, digamos, al estudio. Pero además se trata de un estudio que se construye con una encuesta que es global, o sea que estamos indagando y generando evidencia comparativa a nivel mundial, y que además la trayectoria que tenemos en el tiempo nos permite hacer, digamos, tener un panorama evolutivo de la profesión. Y también hacer un entrecruzamiento de datos. Fíjense qué interesante que si analizamos, por ejemplo, los temas estratégicos que tienen que ver con el entorno, con los entornos virtuales, los desafíos que enfrentamos frente a nivel ético y a nivel de ciberseguridad, las necesidades de competencias. Por ejemplo, las mujeres han manifestado en el estudio que se sienten con menores competencias en temas tecnológicos y de datos frente a los hombres que ejercen la profesión. Y aspectos como el techo de cristal o las posibilidades o condiciones que permiten acceder a puestos de liderazgo, podemos tener un panorama general haciendo este análisis, este cruzamiento, o por ejemplo también el impacto que tienen los salarios en diferencias de género, de cómo la profesión va evolucionando comparativamente, cómo se deja influir con el contexto y cómo también incide positivamente en la gestión que las organizaciones llevan adelante en la actualidad. Ese es un poco también los aportes que yo puedo mencionar al respecto. Claro que sí, Alejandro. Entre otras cosas, porque vale la oportunidad para contar que en el próximo año estaremos trabajando en los comparativos por regiones. El Latin se comparará con el europeo, el asiático, el de Asia-Pacífico y el de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. Entonces,
también es relevante, además de ver las variables contextuales globales, mirar las variables en cada país, cómo nuestras propias realidades en Latinoamérica se diferencian, pero como región también vamos a tener la voz, la participación para compararnos con otras regiones y ver si son las mismas variables de contexto o, por ejemplo, si nuestras condiciones de desarrollo en cada país y por las subregiones hay elementos importantes a considerar desde nuestra profesión para incidir, no simplemente para seguir sin criterio, todo lo contrario, aportando desde la comunicación estratégica y de las relaciones públicas a la orientación en diferentes ámbitos de la vida, desde lo económico, lo político, lo cultural. Miremos entonces, Andrea, Brasil, la realidad de Brasil, cómo se ve influenciada y qué determina para el ejercicio profesional en relaciones públicas allí en tu nación. Ana, pienso que de estos datos y también de estos factores, de estas variables que Juan Carlos ha hablado y Alejandro, ¿no? Diversidad, alta vulnerabilidad, yo pienso que sin duda en Brasil la cuestión tecnológica, sí, es una variable muy importante y está cambiando todo para nosotros. Y incluso nuestros profesionales sienten mucha necesidad de desarrollar competencias para tal, competencias en el aspecto informático, tecnológico y análisis de datos, que este es un problema que tenemos en Brasil. Claro, las grandes corporaciones, las grandes organizaciones, no es este el problema, pero pienso que igual a Brasil, muchos países van a tener muchas organizaciones de gran porte, pero la economía es constituida por empresas de mediano y pequeño porte, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer con que este conocimiento, con estas competencias tecnológicas puedan llegar realmente a todas las empresas para que se dé el desarrollo? Y una preocupación que me parece también importante que tiene a ver con el techo de cristal, en Brasil, bueno, nosotros tenemos un gran número de profesionales, mujeres dentro del área de comunicación estratégica y relaciones públicas en Brasil, ¿no? La diferencia es bastante grande, mujeres actuando en la área en relación a los hombres. ¿Y cuál es, digamos así, la fragilidad? Y que Alejandro ha comentado, las mujeres se sienten menos competentes en estas cuestiones de tecnología de que los hombres. Entonces, en Brasil no podemos, si queremos, por ejemplo, ultrapasar este techo de cristal, tenemos que nos sentir más seguras y competentes en esta competencia, ¿no? En esta área, porque realmente esta variable externa del avance tecnológico no va a parar. Al contrario, a siempre seguir y siempre vamos a estar muy adelantes en eso y por lo tanto para que el área de comunicación estratégica y relaciones públicas en Brasil pueda ser una área con más respeto, me parece que sí es un reto que nosotras las mujeres brasileñas nos sintamos competentes en desarrollar esta competencia tecnológica. Gracias, Deya. Sí, tienes mucha razón y eso también nos da pistas para componentes, contenidos y prácticas en los programas académicos universitarios y de posgrado. Miremos ahora en México. Marco, ¿qué variables del contexto puedes mencionar en la situación de profesionales en comunicación estratégica y relaciones públicas en tu país? Pues fíjate qué interesante pregunta me haces porque digamos que hay buenas y malas noticias, ¿no? Por un lado, la economía digital y crecimiento enorme y a una velocidad desmedida de las redes sociales y todo el mundo digital están cambiando las reglas, no nada más del negocio, sino también de la gestión de la comunicación. Hoy los negocios enfrentan esta famosa transformación digital. Daba yo una conferencia la semana pasada y les decía que los especialistas
hablan de que las empresas que fueron creadas más allá de 5 años hacia atrás, es posible que desaparezcan porque les cuesta mucho trabajo adecuarse a la economía digital. Y esto también influye en la comunicación directamente. Velocidad, volumen de la información, el reto constante de estar generando mensajes, comunicados, tratando de alcanzar a todas las audiencias, es muy grande. Ya dejamos atrás hace mucho tiempo, pero yo creo que es importante decirlo, el mensaje único de las compañías. Ya dejamos también los canales únicos y hoy lo que estamos enfrentando los comunicadores es una fragmentación de públicos impresionante que representa el tener que estar gestionando, creando diferentes mensajes, canales, estrategias y aparte en muy poco tiempo. Ese es por un lado. Dependiendo de esta misma variable, lo que hace todo este volumen es que genera mucha presión en el cuidado de la reputación. Y podríamos decir que hoy las organizaciones, para bien o para mal, están en línea, ¿no? Nosotros aquí en México tuvimos un caso hace tiempo en donde un empleado ponía en redes sociales un video que destrozaba la reputación de una compañía y en menos de 5 minutos no nada más ya había estado en México, sino estaba del otro lado del mundo, ¿no? Afectando a una compañía que vendía productos en Oriente. Entonces, esto hace que las organizaciones, como bien dice el dicho, se conviertan en grandes escaparates de cristal y que representan un riesgo para el manejo de la reputación y de la comunicación con todas las audiencias, ¿no? Entonces, es muy grave, son muy graves los tiempos que se tienen para reaccionar y para estar generando mensajes y estrategias, ¿no? Entonces, sí, esto genera también el hecho de que la omnicanalidad da mucha presión a la profesión. Y cuando digo que también tiene buenas noticias, si tú te acordarás, Ana, cuando empezamos a hacer el estudio, recuerdo mucho que una de las principales preocupaciones de los comunicadores era que las organizaciones entendieran el valor y el peso que tiene la comunicación. Hoy eso está clarísimo. Hoy la economía digital ha hecho claro que si no tienen estrategias de comunicación, que si no tienen a grandes comunicadores que estén actualizados, obviamente no van a poder enfrentar todo esto. Entonces, la buena noticia es que esa parte de que ya quedó claro cómo la necesidad de tener comunicadores en las empresas ya quedó atrás, pero los retos del manejo de volumen, velocidad de información son muy grandes. Sí, y con respecto a lo que menciona Marco, creo que hemos pasado de contar lo que hacemos en comunicación estratégica y relaciones públicas a incidir con mayor decisión, mayor criterio respecto del negocio, decisiones del negocio, insertarnos en las decisiones, pero también en innovaciones para atender las demandas de los diferentes públicos. Y por Colombia, entonces, yo me permitiría aportar 2 circunstancias muy propias de nuestro país, para no repetir en algunas de las que ya han mencionado del contexto global. Pienso que las demandas sociales no pueden pasar por alto en nuestro país. De hecho, hay estas manifestaciones de la ciudadanía, están presentes en todos los países de la región, pero creo que en Colombia confluyen varios elementos que tienen que ver con la tierra, con la disputa por el poder de la tierra, que están dejando en evidencia la vulnerabilidad de la población en regiones e incluso en las ciudades. Creo que las organizaciones, tanto privadas como públicas, no podemos dejar solas a las ONG en
en esta atención a las necesidades de comunidades que están expresando inconformidades, reclamos de atención, y debemos tener mucho mayor compromiso en escuchar las voces de la ciudadanía e incorporar las discusiones respectivas en organizaciones públicas, privadas, tercer sector e incluso agencias de relaciones públicas y de comunicación. Mirar también cómo se puede apoyar para lograr incidir en atención a estas demandas sociales. Quisiera que además de este elemento que es muy propio de nuestro país, pero insisto, también se presenta en otras naciones de América Latina, ustedes desde la experiencia pudieran decir, bueno, de todo este panorama en el contexto global, regional y nacional, ¿cómo ven esas transformaciones para ejercer la profesión? Lina. Quisiera arrancar también por decir que cada vez que dan datos del informe y estadísticas se parecen mucho a la realidad de cada país. Entonces Brasil tiene ahora un gobierno de ultraderecha con un presidente que abiertamente tiene mensajes homofóbicos y misóginos. Entonces se ve en lo que reporta la investigadora que el tema de mujeres y el techo de cristal. Este informe no solo es una muestra de lo que pasa en comunicaciones, sino lo que pasa en el país, ¿cierto? Y tiene que ver mucho con la política. Eso es clave para ustedes jóvenes. No se puede uno desconectar de la realidad del país porque está en una empresa privada. Puede que en lo público definitivamente ahí sí que no hay permiso de desconectarse, pero en lo privado menos, porque todo lo que pasa en la calle repercute directamente en la reputación y en el quehacer de la compañía. Y adicional, hablaban de una reputación, creo que era Marco, muy frágil de las empresas, yo diría que de todos. Hay una fragilidad enorme con la exposición a redes sociales. No tienes que pertenecer a una empresa para que alguien te haga matoneo en redes sociales. El informe dice que 8 de cada 10 empresas o comunicadores tuvieron un plan para el COVID. Eso dice mucho, porque hubieran podido contestar que no tuvieron, que no les pidieron, que no necesitaron, que no alcanzaron a actuar. Yo creo que si nos hubieran preguntado hace 10 o 15 años, a comunicaciones no le hubieran preguntado nada frente al COVID. Entonces, tener estas cifras es muy poderoso y habla de lo fuerte que se ha vuelto el papel de comunicaciones en las empresas, pero falta, yo diría que falta mucho. Yo creo que todavía nos tenemos que ganar mucho ese lugar y sobre todo cuando se toman decisiones estratégicas de la compañía. No siempre participamos en los comités de presidencia o en los comités de gerencia. De pronto nos llegan algunos rumores o incluso en el organigrama no aparecemos dentro de un nivel jerárquico de vicepresidencia, puede ser una dirección, una jefatura o una gerencia. Todavía nos falta mucho para llegar a ese lugar. Diferente en lo público, yo no sé yo a qué piensa, en lo público los comunicadores somos unas estrellas de rock, en lo público, no, te han maltratado mucho en lo público. Pues no sé si tanto estrella de rock, pero máquinas sí. Sí, máquinas de trabajo, pero también, bueno, por lo menos desde mi experiencia sí me ha tocado más desde la parte estrategia. Esa palabra es hermosa, les digo, esa palabra estrategia es lo más poderoso que hay en comunicaciones y en todo. Suena ya a veces a lugar común, pero es en realidad lo que diferencia de ese mito anterior de que solo servíamos para hacer carteleras, ¿cierto? O para organizar eventos. La estrategia nos define mucho. Frente a las competencias, yo creo que sí, estoy de acuerdo con todos los investigadores, son indispensables y no hay excusa para no tenerlas, y que las mujeres estemos muy atrasadas en lo digital me parece aterrador, porque no creo que sea por falta de habilidades, no sé por qué, quizás de tiempo. Creo que se necesitan herramientas digitales, de innovación, de sostenibilidad, de equidad de género, de negocio. Por ejemplo, Joana me parece súper tesa que hizo un MBA, pues conocer los números para los comunicadores. Yo sé que estudiamos en parte por alejarnos de las matemáticas, pero no podemos alejarnos del todo, porque cuando estamos en una empresa privada y entendemos el negocio, vamos a ser parte clave de esa compañía. Y lo otro, Ana, y a los investigadores, y es que el reto grande de este informe está en la academia, porque acá está diciendo, hey, ojo con esto, está pasando esto afuera. Con el tema de las fake news, yo creo que hay que comenzar desde la academia
a generar audiencias con una actitud crítica frente a los contenidos que salen. Yo creo que los pelados y todos tenemos que aprender a distinguir esos contenidos para tener audiencias más críticas. Gracias, Lina. Sí, y bueno, entonces ahora respóndele a Lina, Joana, desde tu experiencia, amplia experiencia en el sector público también. Sí, mira, yo resumiría en 3 las variables que están influyendo en la transformación de nuestra profesión. En la primera coincido con Lina, lo político. Es una palabra, pero que tiene tanto, que compromete tanto, y lo afronto en dos aspectos. El primero de ellos como ciudadanos y el segundo como profesionales. En ambas te van a tocar. Como ciudadanos creemos que la política es algo alejado, eso no tiene que ver conmigo, tenemos un imaginario un poco, ¿cierto?, digamos, equivocado de lo que debería ser, la verdad, la política. La política es el ejercicio de servir, y incluso el concepto como tal es la cosa más bella y más pura que pueda existir. Lo que pasa es que llegar a realizarla es distinto. Entonces, como ciudadanos nos va a tocar, porque estamos supeditados a las decisiones gubernamentales. Uno, y como profesionales, nosotros creo que debemos ser más comunicadores estratégicos. ¿Por qué? Estamos más llamados a tener capacidad de argumentación y de crítica, no a repetir, no a ser recicladores de información. A mí me asusta cuando un comunicador llega a sus oficinas y no sabe qué está pasando en el país, no sabe cuáles son las noticias del día. Es más, discúlpenme, pero las noticias de la ciudad aquí en nuestro país, desde el domingo a las 6 de la mañana ya sabemos qué va a pasar el resto de la semana. Domingo. O sea que es una profesión sin descanso, es una profesión sin descanso. Entonces, esa parte estratégica nos exige estar atentos a la actualidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo nos volvemos también un apoyo a las decisiones importantes de las empresas? ¿Cómo acompañamos a ese equipo directivo, gubernamental? ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que dejar el papel simplemente de definir exactamente cómo dispersamos la información en las herramientas. Claro que es nuestra labor cumplir los planes de comunicación y los planes digitales, las acciones de relaciones públicas, las acciones de Free Press, todo lo que ustedes quieran, pero la parte estratégica no se puede olvidar porque ese es nuestro valor como profesionales. Y desde el campo ya personal, un poco más llamados a ser más gestores de cambio y a dejar de ser un poco verdugos de la información política, que creo que estamos en un exceso bastante alto. El segundo punto, el tema de los golpes de opinión y las crisis reputacionales, son unas variables importantes. ¿Por qué? Porque te van a afectar el trabajo, te van a afectar tu agenda. Si pasa algo específicamente que tiene que ver con tu empresa, es un momento de crisis y tienes que tener capacidad de reacción. Dentro de lo planeado, tenés que tener capacidad de reacción. Y el último punto, ya lo hemos conversado, un poco más de exceso de información, todo lo que significa todos los días el mundo digital, los medios digitales nos están exigiendo rapidez e inmediatez en nuestras respuestas, en nuestras acciones. No nos podemos quedar planeando, planificar es importante, claro que sí, y tenemos todos los días que ser más exigentes como profesionales para tener un método, para trazar procedimientos, para tener claro exactamente cuáles van a ser los indicadores, pero la reacción también depende de ese cúmulo de experiencia que vamos a ir sumando todos los días. Muchas gracias. Adicionaría en estos elementos que has tratado, Joana, el momento que vimos en el país, próximas elecciones, todo va a confluir ahí. Y en comunicación digital tenemos que tener responsabilidad sobre los contenidos que proponemos, que publicamos y que seguimos. Creo que también hay un llamado a la responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas, como comunicadores y relacionistas corporativos, para usar de manera adecuada, conscientes de los riesgos
que producimos y el respeto por los datos de nuestros stakeholders. El respeto por la independencia, el criterio frente a la disputa política, pero también tratando de conciliar intereses y ser más humanos en el trato con las personas en la contienda política. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. ¿Qué opinan? ¿Qué les ha gustado la conversación? Quisiéramos seguir adelante porque son muchos más datos y muchos más llamados de atención frente a los datos, como decía Lina, pero debemos entonces ser responsables con el compromiso del tiempo que teníamos para este momento. Quiero permitir a Juan Carlos, a Marco, a Alejandro, a Andrea, para que se despidan de la audiencia de Hablemos de Comunicación, esta que es su casa, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. Juan Carlos. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias Ana María y Sergio por darme esta oportunidad. Ustedes saben, sobre todo Ana María, cómo yo llevo a Colombia y a Medellín en mi corazón, y sobre todo a la Universidad de Medellín, lugar que he visitado por muchos años y que quisiera volver de nuevo pronto, no solamente de manera profesional, pero hasta de manera personal, porque me encanta el lugar, me encanta el Valle de Aburrá y me encanta todo lo que ustedes han logrado en esa ciudad innovadora. Estamos a la orden como siempre. Saludos. Muchas gracias, siempre bienvenido a Medellín, a Colombia. Alejandro, una breve despedida porque nosotros seguimos en contacto. Su micrófono. Ahí está, gracias. Muchísimas gracias, felicitaciones por el gran trabajo, por este diálogo, esta conversación, Hablemos. Quiero, si me permiten, agradecer a UPRERA, que nos da la posibilidad de promover este estudio, a su presidenta, la doctora Ángeles Moreno, que también es parte del equipo, a todo el equipo que han tenido la posibilidad de conocer, de investigación, a los más de 26 investigadores de distintas universidades de distintos países, que son los contactos nacionales que nos posibilitan dinamizar la encuesta, y ya los estoy invitando para que el próximo año se sumen a participar, para que podamos tener más información, para poder seguir construyendo el perfil y las tendencias y poder tener espacios como este maravilloso para compartir y discutir sobre nuestra profesión. Un placer. Mil gracias, Alejandro. Si recuerden descargar el informe, pueden descargar los 4 informes completamente gratis. Ingresan a www.latincommunicationmonitor.com y sigan además los contenidos, porque en el sitio web pueden descargar los artículos que estamos publicando tanto en revistas académicas como científicas. Andrea, una breve despedida. Bueno, y nuestra gratitud también por tu participación. Imagínate, yo que agradezco muchísimo la oportunidad de estar con vosotros, así como ha dicho Juan Carlos y Alejandro. Será un gusto enorme estar con vosotros, participando en vivo de las actividades de la Universidad de Medellín. Profesora Ana, le felicito y felicito a toda la equipo de UDEM por este evento, por este formato que ha sido maravilloso. Y una cosa que yo tengo que decir, porque tú lo sabes que soy emocionado, me ha apasionado las egresas de vosotros. Las 2 profesionales que hoy nos acompañan, de verdad que la Universidad de Medellín está de felicitaciones, y hay que tener mucho orgullo de las profesionales que está llevando al mercado. Entonces, mucho gusto, un placer estar con vosotros, y ojalá sea posible estar físicamente en breve con vosotros. Gracias. Gracias, Deya, y gracias por mencionarlo además, porque incluso en el auditorio, aquí las estoy viendo, Mónica, Dianita, Mónica Mata, Carol, Angelita, bueno,
todas ellas que en algún momento estuvimos en el aula, yo como profesora, ellas como estudiantes, o algunas que no tuve como estudiante, pero que durante todo este tiempo en la vida y el compromiso con nuestra Facultad de Comunicación, con el programa Comunicación y Relaciones Corporativas, que saben que lo amo y lo defiendo a capa y espada, ¿cierto? Porque ustedes son el mejor ejemplo de la calidad de nuestro programa. Katica también está por allí. Bueno, todas ellas y las estudiantes, los estudiantes que nos han acompañado aquí presencialmente, como también conectados por vía streaming. Marco, gracias por participar, gracias por estar presente también en esta presentación para Colombia. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias a la Universidad de Medellín y un gran abrazo a todos los comunicadores de Colombia, con todo mi corazón. Muchísimas gracias. Bueno, vamos cerrando, Andrés. Muchas gracias y la discusión, la conversación continúa. Síganos en redes sociales, con la jefe de programa ahora nos miramos, necesitamos seguir discutiendo con ustedes. Por supuesto, Lina, gracias por estar aquí. Joana, gracias por estar aquí. Muchas gracias a los estudiantes que todavía nos acompañan, escogieron la mejor carrera de todas, en serio, si yo tuviera que volver a escoger la carrera, haría exactamente lo mismo y en la misma universidad. Va a haber momentos difíciles, pero todas las carreras los tienen, pero esta tiene muchos más emocionantes. Muchas gracias. Incluso, Lina, cuando en el Monitor 2016 se hablaba de la tendencia latinoamericana, el papel más importante del comunicador era facilitador estratégico, ¿sí? Entonces hay mucho que hacer en torno a ubicarlo dentro de la alta dirección de la organización, ¿sí? Se ha logrado mucho terreno, pero aún falta mucho por construir en esa materia. Y ante mayores flexibilidad que hay, o ante mayor flexibilidad en la organización, como usted lo tocó al principio de su intervención, más retos, ¿sí? Y aunado a lo que dice Joana, enfrentar la infoxicación, porque ya estábamos hablando de infoxicación, pero no de infodemia, ¿cierto? Que es el COVID, cómo ha impactado la sobrecarga de tanta información. Entonces, frente a estos retos y a estas tendencias, tanto la organización como la universidad y los planes de formación tenemos indiscutiblemente que hacer ajustes, porque hay que afrontar la polarización, enfrentar los discursos populistas, enfrentar la inequidad de género, enfrentar todo lo que se nos viene con el calentamiento climático y todos los desafíos que hay en la materia. Y como lo dice Juan Carlos Molleda, hay que empezar a construir desde la facultad planes de comunicación, ¿sí? Porque si estamos enseñando la comunicación, pues también tenemos que ordenar la casa. Entonces la decana atendió de manera muy puntual esa parte de la intervención de Juan Carlos, la vi muy atenta ahí en ese momento cuando estaba en su intervención. Agradecemos a Ana María, a nuestras dos prestigiosas egresadas de nuestro programa, a los estudiantes que los veo aquí muy atentos frente a 1 hora y 40 que duró la actividad, a nuestros profesores, compañeros de la universidad, de la facultad, muchísimas gracias, jefe de programa, decana, a todos por hablar de comunicación. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias a todas.